Hoy el estadio Venustiano Carranza luce vacío y tranquilo, ronda el silencio por sus gradas y el césped. A diferencia de la época cuando el Atlético Morelia pisaba el terreno de juego, para encender a todo el pueblo moreliano con su fútbol. Poco a poco se han ido borrando las huellas que dejó el equipo en este inmueble. Sin embargo, los excanarios no olvidan su paso por el Atlético Morelia de los 60s, 70s y los 80s, cuando el conjunto michoacano luchaba por regresar al máximo circuito del fútbol mexicano. Nicolás Villalón, pieza importante de la historia del Morelia, nos habla de la llegada del equipo al estadio Venustiano Carranza. Hay unos gratos recuerdos y muchos, ¿sí? Desde el momento dado de ingresar al Atlético Morelia, que fue en el estadio de Independiente. Posteriormente, por no tener el cupo para cuando se jugaba ahí, ya no era el adecuado porque se llenaba, se abarrotaba. Después nos venimos aquí a este estadio, el Venustiano Carranza, y el cual nos da también gratos recuerdos de aquellas inauguraciones, de aquellos buenos partidos. Otro jugador histórico del Morelia, Antonio Villalón, quien llegó a ser seleccionado nacional, recuerda bien la inauguración del inmueble en la década de los 60, ya que él estuvo presente en el primer partido de este estadio. Tantos años en mi queridísimo equipo Morelia, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en los años 60, cuando tuve la fortuna de inaugurar este estadio. El presidente de la República, López Mateos, recuerdo perfectamente bien, y pues no recuerdo ahorita todavía datos exactos, pero más o menos me trae una gran alegría. Don Ramón Morales, quien jugó toda su carrera con el Morelia, recuerda cómo se comportaba la afición de aquella época, cuando el equipo se daba cita en el estadio Venustiano Carranza. La afición de aquí de Morelia siempre ha sido constante, ha sido agradecida, porque el equipo andaba de repente en las posiciones bajas y había uno que, vamos al empate Morelia, y aquí estaba la gente apoyando. Como lo menciona el excanario Ramón Morales, la afición era pieza fundamental en aquellos tiempos para el Atlético Morelia. Don Jesús Ochoa, fiel seguidor del equipo desde la década de los 60, recuerda cómo se vivía la emoción desde las gradas. La gente se identificaba, nos conocíamos entre sí, todos los aficionados al fútbol se conocía, porque la población en ese entonces pues, no era tan grande como hoy es. El estadio Venustiano Carranza fue testigo por más de 20 años de los días de gloria y sufrimiento del equipo moreliano, pues ahí se dio un descenso y un ascenso. Los excanarios mencionan algunas de las anécdotas que más recuerdan en su paso por el inmueble ubicado en la colonia Vasco de Quiroga. Hubo un partido de liguilla contra el San Luis Potosí y no cabía la gente, entonces la gente se brincó el túnel ese y se sentó todo alrededor del Venustiano Carranza. No se podía iniciar porque la gente se brincó, y después el árbitro vio que estaba muy respetuosa la afición, ahí pegada a la orilla porque no estaba el alambrado, y la gente se brincó pero sentada alrededor de la cancha, te imaginas, lleno todo el estadio y la gente brincándose ese espacio para ver el fútbol, y uno pues siendo protagonista de ese evento, pues es la satisfacción que uno tiene. Pues tengo muchas, pero una de las gratas que tengo, en una ocasión que estábamos en una situación difícil del equipo, jugando contra el Atlas. Recuerdo que el Atlas traía extraordinarios jugadores de la selección mexicana, casi la mayoría de ellos, del Muro, el Gallo Jauregui, unos jugadores Medina, algunos jugadores Newton Custodio, algunos brasileños, me acuerdo de ellos, una academia de futbolistas muy buena. Nos tocó derrotarlos en un partido importante. Y me tocó meter un gol, se puede decir, de paloma, no sé, quedé enredado en las redes con todo y pelota, pero ese gol nos dio la salvación en ese momento para que nuestro equipo siguiera en primera división. Después de 13 años de que los canarios circularan en la división de ascenso, un 26 de julio de 1981, el equipo tuvo la oportunidad de regresar a la máxima categoría, al llegar a la final en contra del Tapatío. Dirigidos por Diego Malta, lograron obtener su boleto a la primera división con un marcador global de 2-1. Alfredo Golazo Pérez y Bulmaro Velázquez, quienes estuvieron presentes en aquella final jugada en el estadio Venustiano Carranza, reviven el sentimiento de aquel partido. Pues es una vivencia que tuvimos en ese año de que toda la afición quería estar en primera división, y ese 26 de julio no se va a olvidar. Yo creo que toda la gente de Morelia de nuestra época se acuerda mucho de ese partido, que la misma afición quería que el equipo ya estuviera en primera división.
gente de aquí siempre nos apoyó, la afición siempre estuvo metida con nosotros, nosotros con ellos también comprometidos con la idea de subir al equipo. Era un grupo bastante metido, igual y con la afición. Entonces, pues aquí es donde estoy y ya nos conocíamos, ya la gente cada 15 días que estábamos aquí, casi ya tú ya lo conocías, te identificabas con ellos con nosotros. Nos apoyaban a morir, la verdad. Además, recuerdan las palabras que el técnico Diego Malta les dijo antes de estar sobre la cancha. Pues que nos partiéramos el alma dentro del terreno de juego y que era nuestra oportunidad de salir adelante en el fútbol y que era una ventana para irnos a otro equipo o seguir en primera división. Era ganar, no teníamos más que ganar, porque si no subíamos en ese momento ya no se iba a subir. Son de los momentos que se tienen que aprovechar. Don Jesús Ochoa revive los momentos de aquella final de ascenso, pues él estuvo presente en el estadio para ver a su Morelia de nuevo en primera división. Pues el ambiente era lleno, total, por las características de que tenía el partido, era para que se hubiera llenado totalmente, y así fue. El estadio, 18,000 es el cupo total del estadio, pues había hasta sobrecupo, y yo me imagino que cerca de los 19,000 gentes había en el estadio. O sea, no se veían ni las gradas de ascenso y de subida de los escalones, todo estaba repleto. Y había hasta no se podía iniciar, por cierto, el partido, porque había gente de la prensa de más adentro de la cancha. Golazo Pérez, emocionado, recuerda el festejo entre el equipo y toda la afición moreliana. Pues eso fue una cosa muy inolvidable, que no se nos va a olvidar a todos los que jugamos esa final. La afición se volcó, me acuerdo, nos venimos del Venustiano a Catedral caminando toda la gente y fue muy bonito, muy emotivo. Vino mi familia de Valle Santiago, yo soy de Valle Santiago, y muy feliz mi mamá, mi papá, mis hermanos. Fue una cosa lo más importante que me ha pasado, yo creo, en mi vida, después de mi esposa y mis hijos. Las últimas glorias morelianas que el inmueble vio se dieron al final de la década de los 80s, pues el equipo logró ser protagonista en la temporada 88-89 al lograr puestos importantes y una semifinal. El señor Jesús recuerda a uno de los íconos del Morelia de esa época, Marco Antonio, el Fantasma Figueroa. Fue de los jugadores que le dieron mucho realce al Morelia, porque pues sobresalía sobre los demás, era muy ágil, tenía muy buena elasticidad y de lo que tanto anotaba goles por arriba que por abajo. En 1989, el Atlético Morelia cambia a su actual sede, el Estadio Morelos. A pesar de que el Estadio Venustiano Carranza ya no retumba en su graderío por los gritos de los aficionados monarcas, ni se abarrota cada 15 días, el recuerdo sigue intacto por los protagonistas, los ex canarios, quienes siguen disfrutando y recordando lo que al parecer son las raíces de un equipo que hoy está consolidado dentro del fútbol mexicano.